Amadas amigas y hermanas, una de ustedes se nos acercó hace un momento durante el break y nos dijo que tenía muchas expectativas. La verdad es que nosotras que nos hemos preparado, las hermanas Elia, Jenny y yo, también tenemos expectativas de lo que el Señor va a hacer. Porque no se trata de nosotras, no se trata de ustedes, se trata del Señor, de un Dios santo al que amamos y servimos. Quisiera leer antes de empezar el tema que a mí me toca, persiguiendo la santidad en las relaciones, leyendo el texto clave o el pensamiento central, que es uno de los fundamentos de esta conferencia. Vamos a 1 de Pedro 1, 14 al 16. Yo estoy usando la Biblia de las Américas, esa es la traducción que estoy utilizando. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que, así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Vamos a orar. Padre, reconocemos que estamos delante de un Dios santo y justamente por causa de tu santidad y que tu palabra es pura, es santa y es perfecta, tememos y temblamos en tu presencia en esta mañana. Te doy muchas gracias por cada una de las mujeres que han acudido a esta convocatoria. Gracias porque ellas conocían el título o el tema de esta conferencia, persiguiendo la santidad. Gracias porque ese anhelo, ese deseo de perseguir la santidad, lo has puesto tú en el corazón de cada una de nosotras. Te damos gracias y pedimos que sea tu Espíritu Santo hablando a cada uno de nuestros corazones. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, vamos a empezar con el punto número 1 en sus separatas, motivos o razones para perseguir la santidad. Ser santo, como escuchábamos de parte de nuestra hermana esta definición, es ser santo, es separado, es apartado, es ser diferente. No nos conformamos a lo que este mundo nos ha enseñado y todo este sistema de pensamiento del mundo. Si tú eres una verdadera hija de Dios, vas a anhelar la santidad y no te vas a amoldar, no te vas a acomodar a los deseos, a las pasiones, a los apetitos que antes tenías en tu ignorancia, sino que vas a desear ser más como tu Padre, vas a desear ser más como Cristo. Y yo quiero compartir algunas razones, solamente son algunas razones o motivos que nos van a motivar a nosotros para ser santas. Vamos en 1 de Pedro que hemos leído, perseguimos la santidad porque aquel que nos llamó es santo. Esa es la primera razón. Perseguimos la santidad porque aquel que nos llamó es santo. Pero vamos un poco más adelante, en 1 de Pedro también, la segunda razón, 1 de Pedro 1, 17 al 19, dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. En segundo lugar, la segunda motivación es perseguimos la santidad porque fuimos rescatadas de una manera vana de vivir. Y el costo de ese rescate, el pago por ese rescate, fue la sangre preciosa de Jesús, quien es sin mancha ni contaminación. Ustedes deben haber escuchado cuando hay gente que es secuestrada, ¿verdad? Y que piden unas sumas cuantiosas, unas sumas que ponen a los familiares o ponen a las personas relacionadas con el secuestrado en tremendas dificultades. A veces he escuchado, piden $1 millón, etcétera. Y la gente hace lo que sea para rescatar a la persona de su secuestrador. ¿Cuánto más cuando estamos siendo rescatadas porque estábamos presas, secuestradas, cautivas en nuestras pasiones y apetitos, y Dios ya decidió desde antes de la fundación del mundo pagar un rescate
que tenía un costo tan alto, la sangre preciosa de Cristo. Es otra razón por la que perseguimos la santidad. En tercer lugar, vamos a Efesios 1, 3, 4 y dice el texto: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La tercera motivación tan poderosa: perseguimos la santidad de Dios, perseguimos esta santidad en nuestras vidas porque el propósito de Dios es que seamos santas y sin mancha. Por eso nos escogió, para que seamos separadas, para que seamos como Él, santas y sin mancha. La cuarta razón para perseguir la santidad, para ser intencionales en buscar la santidad en nuestra vida, está en 1 de Tesalonicenses 4:3, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Muchas veces hemos hecho algo místico de la voluntad de Dios y nos preguntamos, o cuando hay una conferencia nos acercamos a pastores, a predicadores: yo estoy orando, ore por mí para saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Claro que hay una voluntad, un llamado específico, pero cuando estamos hablando de la voluntad de Dios, lo que está en el top, en el primer lugar en la lista de las cosas que son la voluntad de Dios es nuestra santificación. Tengan esto en su mente y en su corazón, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Y claro que la santificación en nuestras vidas va a incluir mucho más que solamente mantenernos lejos de inmoralidad sexual. Pero vamos adelante con la cuarta razón. Y entonces, este es el pensamiento: perseguimos la santidad porque esta es la voluntad de Dios. En quinto lugar, encontramos nuestra razón para buscar la santidad en 1 de Tesalonicenses 4, 7 y 8. Porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por consiguiente, el que rechaza esto no rechaza a hombre, sino al Dios que os da su Espíritu Santo. Este versículo es tan precioso, tan poderoso y encierra tantas verdades. Voy a volverlo a leer y ustedes pueden leerlo conmigo en sus hojitas. Porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por consiguiente, el que rechaza esto no rechaza a hombre, sino al Dios que os da su Espíritu Santo. En quinto lugar, perseguimos la santidad porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Pero miren lo que dice: si nosotros rechazamos esto, si no buscamos santificación o santidad en nuestras vidas, estamos rechazando a Dios mismo. Si no se está reflejando la santidad en nuestras vidas, en nuestro hablar, en nuestras conversaciones, en nuestros pensamientos, como decía Janie antes, ¿qué estamos viendo? ¿Qué están mirando nuestros ojos? ¿Qué estamos permitiendo que entre por nuestros oídos? No estamos rechazando a hombres, estamos rechazando a Dios que nos da su Espíritu Santo. Y en este mismo versículo está la sexta razón. Perseguimos la santidad porque Dios nos ha dado su Espíritu Santo, quien nos ayuda continuamente en el proceso de santificación. No lo hacemos solas, hermanas. El proceso de santificación no es algo que nosotros podemos hacer solas. El agente principal para nuestra santificación es la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, que nos ha sido dado. Acá dice que nos ha sido dado. Él mora en nosotros, en nosotras, y está en nosotras. Entonces, recapitulando, 6 de los muchos motivos en la palabra para perseguir la santidad. 1, porque el Dios que nos llamó es santo. 2, Él pagó un alto precio para rescatarnos y para que seamos santas. La sangre misma de Jesucristo, el Cordero de Dios. 3, el propósito de Dios al escogernos es que seamos santas. 4, porque esta es la voluntad de Dios y punto. 5, porque nos llamó a santificación y no a impureza. Y 6, porque Él mismo nos capacita por medio de su Espíritu Santo durante el proceso de santificación. Recordemos, hermanas, que éramos enemigas de Dios y merecíamos tanto la muerte como la ira de Dios
como paga por nuestros pecados. Pero Cristo murió para librarnos de nuestros pecados y reconciliarnos con el Padre, un Padre santo. Tú podrías decir ahora, pero yo, ser santa, pero si yo soy humana, no sé si han escuchado estas excusas tan baratas, pero somos imperfectos, ¿cómo voy a ser santa? Eh, yo me equivoco, o sea, es casi como escupir al cielo y decirle a Dios, no te pases, ¿no? O sea, ¿cómo yo, tan falible, pecador, tan miserable, un gusano, puede ser santa? Pero si has nacido de nuevo, hermana, no tienes excusa para buscar la santidad, porque Dios lo manda, porque Dios mismo va a estar con nosotras por medio de su Espíritu Santo para santificarnos. Y entonces, como ese Espíritu Santo ya ha sido derramado en nuestros corazones, no tenemos excusa para decir esto es imposible. Dios no manda algo que Él no va a ser posible con su poder para que obedezcamos en nuestras vidas, hermanas. Dios no nos va a mandar algo que Él mismo no nos va a apoyar para obedecer. A Dios le importa la santidad. Vamos a ir a nuestro segundo punto y recordarles lo que dice en el versículo 14 de nuestro texto lema. Y es, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. Perdón, es el versículo 14. Y el segundo punto es una pregunta. ¿Estás glorificando a Dios con tus acciones, tu ropa, tus pensamientos, conversaciones, mensajes de texto, emociones y redes sociales? En 1 Corintios 10:31 dice, entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos se puede hacer para la gloria de Dios. Pero yo no podría pecar para la gloria de Dios. ¿Acaso le da gloria a Dios que yo siga conforme a mis pasiones y mis apetitos cuando estaba en mi ignorancia? Pero ya no estás en tu ignorancia, hermana. Ya no estoy en mi ignorancia. Si hablamos de pensamientos y acciones y nos preguntamos si estos glorifican a Dios, Efesios 4:22 al 24, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Vamos a hacer énfasis en esta parte del versículo que dice, o de los versículos, despójate del viejo hombre, vístete del nuevo hombre. Despojarse lleva la idea de poner lejos, de separarse, de alejarse. Recordemos que santo es ser apartado, separado del mundo y de su sistema corrupto de pensamientos. Hay un comentarista bíblico, David Guzik, sobre Efesios 4:22 al 24, dice, cuando Pablo habla de despojaos del viejo hombre y vestíos del nuevo hombre, cito, él dice, esto tiene la misma idea de quitarse o ponerse un set de ropa. Ustedes tomaron ciertas ropas hoy día, pero tuvieron que quitarse la pijama, ¿no? Hubiera sido muy extraño que aparezcan ahora en sus pijamas. Y bien, pero la idea es la de quitarse o ponerse un set de ropa y la idea es de vestirse de una manera diferente de vivir. Si no hemos cambiado nuestra manera de vivir, y como digo, no es algo que vamos a hacer en estas fuerzas, pero vamos a tener el anhelo de reflejar a un Dios santo. Él da una ilustración respecto a este versículo. Yo te animo a pensar esto, hermana, y cito, piensa en un prisionero que ha sido libertado de prisión, pero que aún usa ropa de prisionero y actúa como prisionero, no como un hombre libre. Lo primero que tú le dirías a esa persona es, ponte ropas nuevas. Fin de la cita. Si venimos a tratar sobre nuestras conversaciones en Efesios 5:3 al 5, pero que la inmoralidad, y está en sus hojitas, pueden seguirme y leer conmigo, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros, como corresponde a los santos. ¿A quién? A los santos.
ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias, porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Vayamos a 1 Corintios 14, 20. Hermanos, no seáis niños en la manera de pensar, más bien sed niños en la malicia, pero en la manera de pensar sed maduros. No todas las personas viejas, no todas las personas de edad, de la tercera edad, como yo, por ejemplo, son maduras. Las canas no hacen a una persona madura. Y yo conozco muchas personas que son tan inmaduras a pesar de tener 5 décadas, 6 décadas, pero conozco jóvenes, chicos y chicas cristianos que son muy jóvenes y son maduros. Esto es algo que Dios hace posible en nuestras vidas. Cuando estamos siendo expuestos a la sabiduría de la palabra, la sabiduría, el conocimiento en la palabra, vamos a madurar y vamos a crecer. No puedes seguir siendo una bebé espiritual, porque eso se va a reflejar en tus conversaciones, en tus pensamientos, en tu manera de manejar tus emociones, en tu manera de tomar decisiones. Pero